tal, queridos estudiantes de Amex Matemática? Les saluda su servidor, el licenciado David Ordóñez, y vamos a ver ahora un tema sumamente importante en las funciones trigonométricas. Y vamos a hablar de la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico tiene un especial, o merece una especial atención, ya que de aquí se deriva mucho del conocimiento y solución de problemas que ocupamos a futuro. Hay un tema que se llama identidades trigonométricas y ecuaciones, pero principalmente identidades, y aquí este debe ser tu referente para entender ese tema. Cuando hablamos del círculo trigonométrico, estamos hablando de una circunferencia que está centrada en el origen y tiene un radio igual a 1. Radio igual a 1 y centrada en el origen. Recuerda que cada punto de la circunferencia está en ella. Sí, aquí tendríamos siempre confirmado que la distancia del centro a ella es 1, o sea que el radio es 1. Recuerda que también ya vimos en un video anterior que si estoy en el cuadrante número 1, como en este caso, esto es un ángulo en posición estándar que coincide con el ángulo de referencia. Pero más importante aún es que observa que de este punto acá se me forma un cateto y de este punto acá se me forma un cateto también. A este cateto que se forma acá está alineado con el eje X y este cateto que se forma acá está alineado con el eje Y y tiene relación con las coordenadas X, Y. Entonces, cuando la circunferencia tiene centro 0, 0 y radio 1, podemos determinar que su ecuación es x al cuadrado más y a la 2 igual 1. Hay un tema que se llama distancia entre puntos, que es el que nos ayuda a entender por qué si el centro es 0, 0 y el radio es 1, esta es la ecuación del círculo. Sin embargo, también observa que por Pitágoras, si estamos estableciendo que aquí hay un x y aquí hay un y, también recuerda que por Pitágoras este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa a la 2 y tenemos la misma situación. Ahora bien, es sumamente importante observar lo siguiente, lo que sucede con las razones seno y con la razón coseno. Si este triangulito lo sacamos de la circunferencia trigonométrica y lo exteriorizamos como acá, vamos a observar que cuando yo busco la razón seno del ángulo θ, esta es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, sen de y sobre 1, que al final es y. Si buscamos el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, observa que coseno de ese ángulo sería x, que es el cateto. Y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, que sería y sobre x. Entonces observa, y esto es un detalle importantísimo, cómo la razón sen coincide con el cateto y la razón coseno, el ángulo θ, coincide con x. Esto es detalle vital. Y esto sucede por ser el radio 1, que cuando divides, pues obviamente algo que divides entre 1 te queda ese numerador. Para la cosecante, recuerda que la cosecante simplemente es darle vuelta a esta fracción. En las razones trigonométricas que vimos en el primer video sobre razones, si se te olvidó esto, ve allá. Para el caso del coseno tenemos que la secante simplemente es darle vuelta a esto, 1 sobre x. Y si tenemos la tangente, la cotangente es invertir la fracción y x sobre y. Es decir, que si manejas estas tres, pues manejas estas tres también. Seno cosecante, coseno secante y tangente cotangente. Observa que la relación que tiene entre ellas es que se invierte la fracción. Al quedar uno entre y, entonces podemos usar sen del ángulo en vez de y. Al quedar uno entre x, podemos usar coseno en vez de x. Y en vez de x y y, podemos usar coseno y seno. Eso se da por esta relación primaria, o esta misma que tenemos acá. De aquí surge un tema fundamental que son las identidades trigonométricas. Veamos este caso. Dijimos desde el inicio que por el triángulo en el círculo trigonométrico, el triángulo rectángulo, sabemos que x vale
lo mismo que coseno del ángulo y sabemos que y vale lo mismo que sen del ángulo. Por lo tanto, puedo hacer la siguiente sustitución. Reemplazo x por coseno y y por sen y obtengo una de las identidades llamadas pitagóricas más usadas en este tema para funciones trigonométricas y específicamente para identidades o ecuaciones trigonométricas. Este es el fundamento de por qué cos cuadrado más sen cuadrado me da 1, porque venimos de una circunferencia trigonométrica donde seno se comporta como y coseno como x, siendo ambas catetos. Si tú tomas un ángulo cualquiera, y te invito a que hagas la prueba, sustituye ese ángulo θ, por ejemplo, por 30 grados. No importa el ángulo que tú tomes acá, si pones coseno al cuadrado de 30 más seno al cuadrado de 30, vas a verificar que esa identidad te da 1. No importa el ángulo que tomes. Y eso casualmente es una identidad. Algo que comprueba que para cualquier ángulo dado, este resultado coincide con lo que tengo a la derecha. Vamos ahora al tema de el signo de las razones trigonométricas. Específicamente, ¿qué sucede con las razones trigonométricas en cada cuadrante? Tenemos acá que observa que estamos en el cuadrante 1, aquí dice primer cuadrante, y tenemos que la razón sen en este cuadrante observa que es positiva, porque la coordenada en y está aquí sobre 0. Coseno es positivo porque estamos en el eje positivo. Y tangente, que es la división de estos dos positivos, pues tiene signo positivo en el primer cuadrante. Vamos a ver qué pasa en los demás cuadrantes. Si estamos en los demás cuadrantes, entonces es importante usar esta mnemotécnica. Es muy bonita, dice, todos sentimos tantas cositas. ¿Eso qué significa? Que en el cuadrante 1, todas las razones, seno, coseno y tangente, van a tener signo positivo. ¿Cómo puedes comprobarlo? Si estamos en el primer cuadrante, tú puedes tomar sen de 60 grados, por ejemplo, coseno de 60 grados, tangente de 60 grados, o de cualquier ángulo, pero del primer cuadrante, y vas a observar que aquí, para todas, su signo es positivo. Obviamente, esto incluye para cosecante, para secante y cotangente. Si nos vamos al segundo cuadrante, entonces solamente la razón seno y la razón cosecante van a tener signo positivo. Entonces, si tomamos un ángulo en este cuadrante, por ejemplo, si tomas para 120 grados, pones sen de 120 o cosecante de 120 grados, que sería 1 entre coseno, vas a comprobar que solamente para ellas dos te va a dar positivo. Todas las demás razones aquí te van a dar negativas. Si estás en el tercer cuadrante, ve que dice tantas, o sea, solo el tan y la cotangente van a tener signo positivo, de ahí que si tomas un ángulo que esté en este cuadrante, por ejemplo 220 grados, si escribes tangente de 220 vas a ver que te da positivo. Y en el último que dice cositas, solamente el coseno y su recíproca, que es la secante, van a tener signo positivo. Entonces, si quieres saber, sin usar una calculadora, dónde están los signos positivos para cada razón trigonométrica, puedes usar esta mnemotécnica que dice todos sentimos tantas cositas. Esto es sumamente importante para resolver ecuaciones trigonométricas. Saber qué signo tiene cada razón en el plano cartesiano según el cuadrante en el que estemos. Veamos este ejercicio. Dice que si el lado terminal del ángulo beta interseca la circunferencia trigonométrica en este punto, es decir, este punto es de, aquí viene la circunferencia, ¿verdad? Yo no la dibujé, pero vamos a suponer que este punto, esta coordenada, está en la circunferencia. Aquí tenemos el radio 1, este sería el ángulo de referencia. Recuerda que en un video hablamos del ángulo de referencia y este es el ángulo en posición estándar. Este sería el ángulo en posición estándar y este sería el ángulo de referencia. Entonces me dicen que encuentre el valor de las 6 razones trigonométricas. Estamos en el cuadrante 2. Aquí observa que la componente x es negativa y la componente y es positiva por estar en el segundo cuadrante. Aquí y observa que está sobre 0.
y observa que x está a la izquierda del 0, por lo tanto aquí tendríamos signo negativo y aquí tendríamos signo positivo. Pero vamos a trabajar con cateto x igual a 1/2, entendiendo que aquí estamos en el eje negativo, y vamos a trabajar este otro cateto como raíz de 3 sobre 2 para efectos de este ángulo de referencia. Entonces vamos a tener lo siguiente, bueno, y muy importante, la hipotenusa 1, porque este es el círculo trigonométrico, por lo tanto esto es un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Vamos a tener lo siguiente, sen del ángulo de referencia, sen de este ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. Y sen del ángulo en posición estándar va a ser raíz de 3 sobre 2 con signo positivo. Es decir, aquí sen del ángulo de referencia coincide con sen del ángulo en posición estándar porque ambos son positivos. Veamos el siguiente caso. Para efecto de la cosecante, recuerda que simplemente darle vuelta a esta fracción, por lo tanto nos queda 2 entre raíz de 3, y para la cosecante 2 entre raíz de 3. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno del ángulo de referencia es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí lo tenemos, 1/2. Si estamos trabajando con el ángulo de referencia. Pero cuando nos vamos al ángulo en posición estándar, tenemos que usar y respetar el signo de la componente o la coordenada en este cuadrante. Quiere decir que el ángulo en posición estándar, su razón coseno, va a ser menos 1/2. ¿Por qué menos 1/2? Porque estamos, componente x, valor negativo. Si nos vamos a la secante, simplemente darle vuelta a esta fracción y a esta fracción, ¿verdad? Entonces simplemente para hablar de la secante, decimos que es 2 y en este caso menos 2. Si nos venimos a la tangente, aquí, tangente del ángulo de referencia, beta, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Eso quiere decir que raíz de 3 sobre 2 entre 1/2, eso me da raíz de 3 con respecto al ángulo de referencia. Pero si nos vamos al ángulo en posición estándar, tenemos que respetar el signo del cuadrante en el que estoy, y en este caso, más entre menos, sabemos que es negativo. Aquí podemos verificar cómo efectivamente la tangente del ángulo de referencia, que es cateto opuesto sobre adyacente, acá los tenemos, me da raíz de 3. Recuerda que la división se multiplica en cruz, 2 raíz de 3, 2 por 1, 2, se cancela y me queda raíz de 3. Lo que no debes de perder de vista es que cuando obviamente yo estoy trabajando con el ángulo de referencia, todas las razones van a ser positivas, como lo ves acá. Pero cuando ya usamos el ángulo en posición estándar, solo tienes que tener cuidado en respetar los signos que corresponden al cuadrante en el que estoy. Ese es el detalle que hay que tener aquí, o mejor dicho, eso es en lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de usar ya los ángulos en posición estándar y la respectiva razón con su signo. Y por último, la cotangente, pues simplemente es la recíproca, va a darle vuelta a esta fracción, 1 entre raíz de 3, respetando los signos de cada uno, porque simplemente es eso, invertir la fracción. Si tú pones esto en la calculadora, ella te va a dar un resultado equivalente, pero lo que llamamos racionalizado. Nosotros acá no lo estamos racionalizando. Así que si tú te vas a la calculadora y pones 1 entre raíz de 3, vas a observar que te da otro valor que es equivalente a este, pero ella lo que hace es racionalizar. Así que de momento eso es todo. Se despide tu servidor, licenciado David Ordóñez. Recuerda compartir el video, darle like y suscribirte, que es sumamente importante para nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao.